Shalom, shalom. El día de hoy vamos a estar aprendiendo la paracha Shelaleja, que quiere decir envía de parte tuya. Esta paracha se encuentra en Bamidbar, capítulo de paracha 37. Está en el nombre, en el capítulo 13:1 hasta el capítulo 15:41. Envía de parte tuya. Vamos a ver cuáles son los eventos más importantes que narra esta paracha. Uno de los eventos más importantes es la misión de los 2 espías. Adonai Yohei Bahei corrige a su pueblo. Muerte de los 10 espías que contaminaron al pueblo. La derrota de Orma. Torá sobre las ofrendas. La transgresión de un transgresor, la lapidación de un transgresor del día de Shabbat y los exit en los vestidos. Esos son los temas que tiene esta parasha. Vamos a hacer un poquito de introducción para poder llegar al texto que nos compete el día de hoy. La parasha 37 es la narración de los acontecimientos que se dan a causa del pedido del pueblo. Y el consentimiento de Moshe, su líder, a la petición de los israelitas. Dice la palabra que a Moshe le agradó lo que pedía el pueblo. No fue la iniciativa de Yohei Bahei que ellos fueran a explorar la tierra, pues ya Yohei Bahei sabía lo que les había prometido y sabía que la tierra era buena. Fue la iniciativa del pueblo. Sin embargo, a Moshe le pareció correcto. A ellos como a nosotros nos pasa constantemente. Queremos ver lo que Adonai está haciendo. Queremos hasta sentirlo, tocarlo. Nosotros debemos esperar ese futuro con gozo, con alegría. Debemos desear que sea pronto, que prontamente se cumplan esas promesas que Adonai nos ha hecho. Lo malo en esto está en que nosotros hagamos cosas o utilicemos métodos para querer comprobar si la palabra que Yohei Bahei nos ha prometido es cierta o no. Que ese fue el caso del pedido del pueblo. El problema como tal radicaba en querer comprobar la palabra de Dios. Porque en el corazón del pueblo habían dudas. Porque en el corazón del pueblo había una semilla de duda que estaba creciendo, que estaba germinando, ¿sí? Y esa semilla de duda fue la que los llevó a no confiar, a no tener confianza en el Eterno. Tenemos que en Devarim 1, 21, 22 dice, mirad, el Señor vuestro Elohim os ha entregado. Ay, perdón, me devuelvo que se me pasó por aquí una nota. El Señor vuestro Elohim, repito, mirad, el Señor vuestro Dios os ha entregado la tierra. Id y tomad posesión de ella, como os dijo el Señor. Y Dios de vuestros antepasados, no tengáis miedo ni os desaniméis, pero todos vosotros vinisteis a decirme, envíanos antes a algunos de los nuestros para que exploren la tierra y nos traigan un informe de la ruta que debemos seguir y de las ciudades en las que podemos entrar. Contesto, Moshe muestra respeto ante Adonai. ¿Por qué? Porque Moshe lo primero que hizo cuando ellos hicieron esto, por allá en el libro de Deuteronomio está narrado, esa parte que les leí, ellos, Moshe lo que hace es llevar esta petición delante de Adonai. Moshe muestra respeto y reverencia delante de Yohei Bahei. Él le informa acerca del pedido del pueblo y esto lo hace porque él mismo le agrada la petición, sin embargo, él no quiere hacer nada sin el consentimiento de Adonai Yohei Bahei. Él sabe que antes que nada él debe de honrar a su legislador, al Todopoderoso. Entonces, él simplemente decide llevar esto delante del Eterno. Y eso que hace Moshe es lo mismo que deberíamos hacer nosotros.
cuando tenemos la presión de alguien, porque créanme que Moisés tuvo una presión. Fueron 10 tribus. No era que todas las tribus estuvieran interesadas, sí, dice que el pueblo estaba representado por esos líderes, ¿sí? Que estaban por clanes, que estaban por familias, ¿sí? Entonces, era llevar delante de Moisés, era una presión para Moisés, porque de hecho eran 10 tribus y se necesitan 10, el número 10 se necesita. ¿Para qué? Para que sea como testigo de algo. O sea, eran 10 tribus que querían tener, que querían saber, que querían testificar si lo que el Eterno había prometido era cierto o no. Entonces, obviamente, Moshe va y lleva esto delante del Eterno, y el Eterno no se olvida del pedido del pueblo, pues él sabía que en el corazón de ellos había pecado y que él debía sacar de sus corazones la semilla de la duda, que ya se había sembrado y que poco a poco estaba germinando. Entonces allí es donde se desarrollan los siguientes hechos. Vamos a mirar lo que es. Debemos ser conscientes de nuestro propio pecado. ¿Por qué? Porque así evitamos que la semilla de la duda haga mella en nosotros. Sí. También como líderes nosotros debemos de aprender a mostrar reverencia delante de nuestro legislador, delante de nuestro Señor, delante de nuestro Rey, delante de Yuhei Bajei. Debemos erradicar la semilla de la duda antes de que ésta empiece a germinar en nosotros. Y debemos entender que el pecado tiene sus consecuencias. Entonces ahí vamos a conocer un poquito acerca de nosotros mismos, porque no solamente fueron nuestros antepasados los que pecaron, sino que muchas veces somos nosotros también los que pecamos. Ser conscientes de nuestro pecado. Cuando Moisés los envió a explorar la tierra, y ahí sí estoy leyendo en Bamidbar, números 13, 17 al 20, dice: cuando Moisés los envió a explorar la tierra de Canaán, les dijo: subid por el Negev hasta llegar a la montaña, explorar el país y fijaos cómo son sus habitantes, si son fuertes o débiles, muchos o pocos. Averiguad si la tierra en que viven es buena o mala, o si sus ciudades son abiertas o amuralladas. Examinad el terreno y vean si es fértil o estéril, y si tiene árboles o no. Adelante, traed algunos frutos del país. Esa era la temporada en que maduran las primeras uvas. En los anteriores versículos podemos ver el claro interés que Moshe tenía en el reconocimiento de la tierra que fluye leche y miel. Dije reconocimiento. Los 10 espías estaban dudando de la palabra de Yuhei Bajei. Este era el pecado que el Eterno sacaría de sus corazones. La desconfianza. Por eso el Eterno le dice a Moshe, Shelah Leha, que significa literalmente envía para ti o envía por ti. No es otra cosa que simplemente en nuestro lenguaje decir, envíalos para que tú les puedas comprobar, para que el pueblo tenga la certeza de que mis palabras son veraces, de que yo soy benevolente, de que ciertamente la tierra que les he prometido a vos, a vuestros padres y a ustedes, fluye leche y miel. Ese envía para ti en nuestro lenguaje de hoy. Es simplemente eso, envíalos para que tú les puedas comprobar, para que tú les puedas comprobar a ellos, más que para comprobar a Yuhei Bajei. No, Yuhei Bajei ya sabía lo que nos había prometido. Y no era que Moisés estuviera dudando de lo que el Eterno hubiera prometido. Es que simplemente el pueblo quería que se le comprobara, porque lastimosamente nosotros nos enseñamos a caminar por ojos. Humanamente nosotros, por causa del pecado, caminamos por ojos, no por la voz de Adonai Yuhei Bajei. Y nosotros debemos aprender a desarrollar estos oídos para que escuchen la voz de Yuhei Bajei, y no tanto estos ojos, porque estos ojos pues, pueden equivocarse constantemente. Espías. 10 espías, 2 turistas. Vamos a ver. La palabra tur
en el hebreo tur quiere decir reconocer. Reconocer un lugar. Bueno, entonces yo busqué y no solamente decimos que un tour es reconocer un lugar, vamos a ir un poquito más allá. Cuando vamos a un tour, traigámoslo al lenguaje de hoy en día, ¿qué es lo que buscamos en un tour? Pues buscamos los atractivos de ese lugar, visitar diferentes destinos, diferentes sitios, conocer sus atractivos, traer recuerdos de ese lugar, conocer las ciudades, las rutas, entre otras. Los tours no se hacen para conocer personas o detallar personas. Su objetivo es el lugar como tal. Sin embargo, cuando uno va a un tour, pues puede llegar a conocer personas, pero no es el objetivo propiamente, porque si podemos ver que hay tours a islas desiertas, por ejemplo. Entonces, no podríamos decir que el objetivo del tour como tal es conocer directamente a personas. No, el objetivo del tour como tal es conocer diferentes destinos, ciudades, vistas, paisajes, etc. En cambio, que la palabra ragal, que quiere decir espías, en el estrón hebreo es la 7270, quiere decir también reconocer. Pero vamos a ver con qué objetivo reconocer, porque allá tenemos el objetivo de reconocer un lugar, el tours es el objetivo de reconocer un lugar con formándonos una idea atractiva de ese lugar. Sin embargo, la palabra ragal del estrón hebreo 7270, que es la palabra espías, quiere decir reconocer también. Pero dice reconocer, reconocieron, caminar a lo largo de, para reconocer, ser un chismoso, traer con nosotros, buscar las debilidades de un lugar y va y las expone, trayendo con él el chisme. O sea que son dos palabras que de alguna manera tienen que ver con lo mismo y se pueden tratar de lo mismo. Sin embargo, hay dos perspectivas diferentes del mismo tema. Una se hace con el fin de buscar los atractivos del lugar, que es hacer el tours, y luego, y la otra es con el fin de buscar las debilidades de ese lugar para venir a traer chisme. Bueno, y eso dice ahí, así que ahí lo dejamos chisme. Nosotros los seres humanos afirmamos nuestra confianza en lo que vemos, como les había dicho antes. Y es por eso que todo lo que es agradable a nuestros ojos lo aceptamos con facilidad. Solemos aceptar las palabras de otras personas solo cuando nos muestran evidencia de ello. A los israelitas se les dificultaba creer que la promesa hecha a Abraham muchos años atrás estaba a pocos días de camino y por eso pedían evidencia de ello. El Eterno debía sacar el pecado de esos corazones, así como lo debe sacar de nuestros corazones, porque muchos de nosotros estamos esperando una promesa, una palabra que el Eterno nos ha dado hace años, pero no hemos visto el cumplimiento de esa palabra. Y aquí puede estar la raíz de ese cumplimiento. Por eso es que les concede a ellos y a nosotros explorar muchas veces un lugar. A ellos les permitió explorar la tierra prometida. Y no todos trajeron buenas noticias. Sí, cada uno trajo las noticias de esa tierra conforme estaba su corazón. Cada uno de los problemas que hay en nuestra alma, el Eterno lo va a tratar, lo va a sacar. El Eterno quiere erradicar el pecado de nuestras almas, con el fin de que haya una rectificación de nuestro ser. Si nos quedáramos con el pecado allí, nunca nuestra alma rectificaría, nunca dejaríamos de ser lo que fuimos. Y la idea es que dejemos de cometer esos errores, esos pecados que antes cometíamos, que nos revistamos de una nueva criatura, ¿sí? Nosotros como nuestros antepasados, podemos escoger la forma difícil de las cosas o la forma más fácil. En cualquiera de las dos, el Eterno se va a glorificar y va a sacar el pecado de nuestros corazones. ¿Era necesario que se hiciera reconocimiento de la tierra? Sí.
por cuanto ya había desconfianza en el corazón de los israelitas. Y la desconfianza es el freno que le pones a la palabra de Yuhei Bajei para que ésta se demore en cumplir. Recuerde, cuando nosotros desconfiamos de Yuhei Bajei, le estamos poniendo freno a su palabra, ¿sí? Por tanto, cuando los que conducen, cuando le ponen el freno a su vehículo, pues el carro desacelera. El carro tiene que ir parando poco a poco. Y si se va y se lo pone de una, pues también que debe ser bastante brusca la forma de frenar y también se va a sentir, lo va a sentir la persona, lo va a sentir el carro. Igualmente, pues creo que va a quedarse quieto el carro una vez se frene de esa forma. Entonces, eso quiere decir que así es la desconfianza. Cuando nosotros tenemos desconfianza, cuando no confiamos en el Eterno, pues simplemente le estamos poniendo un freno a sus palabras, ¿sí? Le estamos poniendo un freno para que no se cumpla eso en nosotros. Y ahí es cuando muchas personas dicen, ay, pero ¿por qué a Julano sí, a mí no? Es que a Julano Dios sí le escucha, es que a Julano Dios sí le cumple. No, es simplemente que mi corazón está contaminado, que en él hay pecado y que yo tengo desconfianza de lo que el Eterno va a hacer y entonces por eso, y que tengo un freno puesto y ese freno me impide que la palabra del Eterno se cumpla en mi vida. ¿Sí? ¿Cuál era la meta de nuestro amado Yuhei Bajei? Era sacar ese pecado del corazón de ellos. Ese era el objetivo. Porque solo así lograrían hacerle frente a las batallas a las cuales se enfrentarían en la conquista de la tierra prometida. No podían ir ellos con esa desconfianza a luchar por la tierra, a conquistar la tierra. Ellos debían de dejar esa desconfianza en el desierto. Este camino, aquí hay dos caminos. Yo les voy a plantear una forma fácil de hacer las cosas y una forma más difícil de hacer las cosas, ¿sí? Una forma fácil de hacer las cosas es escoger un camino que nos ofrece la posibilidad de ir al trono celestial y decir simplemente así, Adonai, Yuhei Bajei, yo tengo serios problemas con tal o cual palabra, yo no confío en usted, yo no creo en su palabra, a mí me parece que usted se está demorando mucho, me es difícil aceptarla, me parece que que esto no es para mí. Una de esas puede ser esa. Muchas veces se nos han pasado esas cosas por la cabeza. Lo que pasa es que no las decimos. O nos hacemos, yo diría que, ¿cómo podríamos decir? Nos hacemos los que no es con nosotros. Y por eso es que viene la desconfianza. Porque ya estamos desconfiando, ya estamos diciendo, esta palabra sí que será cierto. Pero eso fue a Moshe, eso no es para mí. ¿Sí? Siempre estamos sacando esquiza y nos estamos haciendo a un lado. Esa es una forma fácil. Ir a Yuhei Bajei y decirle, contarle todas esas cosas que están en nuestro corazón, ¿sí? Confesarlas. Decirle, yo no creo en esta palabra. A mí me parece que no es, tengo serios problemas con ella. Decirle, Padre, tengo serios problemas con ella. Reconozco que usted es soberano, dice la palabra que usted es veraz, y yo soy pecador. Reconozco que mi pecado, este es mi pecado, y que en mí está el problema. Esa es la forma más fácil. Reconocer el problema delante de él, confesarlo, reconocerlo, y pedirle que sea propicio a la necesidad de nuestra alma, que perdone nuestro pecado, que quite la incertidumbre de nuestro corazón, que nos restaure el alma, que conforme a su voluntad aumente nuestra fe para que creamos en él. Esa es la forma más fácil. Vamos a ver la forma más difícil. La forma más difícil es guardar silencio, dejar que la semilla de la duda crezca y se extienda en nuestra alma, perder la autoridad espiritual y terrenal. La forma más fácil es una infección que termina por envenenar el alma. La forma más fácil es que la forma más difícil en este caso es la que hace que nos metamos en dificultades. La forma más difícil es que nos alejemos de Yuhei Bajei.
Entonces, hay dos formas, una muy fácil, una que podría ser más fácil y otra más difícil. A veces pensamos que la forma más fácil de hacer las cosas es guardar silencio. Es mentiras. Guardar silencio no es la forma fácil, porque cuando guardamos silencio no estamos confesando el pecado, porque cuando guardamos silencio estamos haciéndonos como los que no es con nosotros, como el quien dice somos santos, estamos mintiéndonos a nosotros mismos cuando guardamos silencio delante de Adonai. Y no tratamos con esas cositas, esas pequeñas zorrillitas que tenemos allí y que son las que hacen dañar todo un viñedo. Entonces nosotros no debemos guardar silencio. Creemos que guardar silencio es lo más fácil cuando tenemos problemas o cuando algo no está sucediendo en nuestra vida. ¿Por qué lo creemos? Pues porque hemos aprendido y estamos, gracias al Eterno, estamos desaprendiendo ya. Hemos aprendido llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Entonces, aquello que me aleja de Yuhei Bajei lo hemos tenido por, que nos acerca a Yuhei Bajei, lo hemos tenido por malo. Y aquellos que nos aleja de Yuhei Bajei, lo hemos tenido por bueno. Entonces, guardar silencio delante de Yuhei Bajei y callar nuestra incertidumbre, callar nuestro pecado, ¿es bueno? No, eso no es bueno, porque eso nos está alejando de Yuhei Bajei, eso nos está alejando de su misericordia, de su gracia, que es la que nos va a salvar, que es la que nos va a restaurar, ¿sí? Entonces debemos aprender a confesar delante de Él todas esas debilidades que tenemos, esas inseguridades, esas dudas que tenemos respecto a su palabra. ¿Para qué? Para no generar problemas más grandes como los que vamos a ver después. Vamos a ver el informe. ¿Por qué pasó esto? Ya yo se los había dicho. Ahí está claro. Ellos, pues, obviamente, habían unos, los 10 espías y los 2 turistas. Yo les puse de los 10 espías y los 2 turistas. Unos, dos de ellos, obviamente, trajeron un informe diferente. 10 de ellos trajeron un informe muy diferente. Cada cual fue a lo que su corazón los llevó. Unos fueron como turistas a buscar las cosas, los atractivos del país. Otros fueron como espías a mirar las debilidades que habían en el país con el fin de ir a chismosear. Ahí es donde uno se pone a ver. En las películas de espías uno veía que los espías se iban a un país, se infiltraban o en un país o en una organización con el fin de mirar a ver por dónde y qué cosas malas veían. Entonces, ahí tenemos dos casos muy importantes. Debemos elegir cómo vamos a ir a un lugar, cómo queremos ir a un lugar. Dice la palabra en Bamidbar 13:27-33. Fuimos al país al que nos enviaste, y por cierto, que allí abundan leche y miel. Aquí podéis ver sus frutos. Obviamente llevaron unos frutos. Pero el pueblo que allí habitaba es poderoso y sus ciudades son enormes y están fortificadas. Hasta vimos anaquitas allí. Los amalecitas habitan el Negev, los hititas, jebuseos, amorreos, viven en la montaña y los cananeos ocupan la zona costera y la ribera del río Jordán. Caleb hizo callar al pueblo ante Moshe y dijo: subamos a conquistar la tierra, estoy seguro de que podremos hacerlo. Pero los que habían ido con él respondieron: no podremos combatir contra tanta gente, son más fuertes que nosotros. Y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Decían: la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes, y los hombres que allí vimos son enormes. Hasta vimos anaquitas. Comparados con ellos parecíamos langostas. Y así nos veían ellos a nosotros. Miren nada más qué informe tan diferente lo que dieron todos. No que de pronto el informe no fuera real lo que ellos vieron, pero ellos agrandaron esa realidad, ¿sí? Ellos, la única intención de los 10 espías era murmurar, contaminar a quienes estaban a su alrededor. La única intención de ellos fue
ir precisamente como espías para traer chisme, hacer que otros perdieran la fe. Ellos en ningún momento pensaron en sus palabras, sino que simplemente soltaron la murmuración, incitaron al pueblo a la rebeldía, deshonraron la palabra del Eterno, se deshonraron a sí mismos, hicieron que otros desistieran del propósito de ir a la tierra prometida. Agigantaron y exageraron la realidad con el fin de que desistieran de sus objetivos. La comunidad israelita, los israelitas, la comunidad israelita no descansó esa noche. ¿Por causa de qué? Por causa de la Lashon Hará de los 10 espías. Entonces todos los israelitas, en vez de estar contentos y gozosos esa noche, porque ya se iban a descansar y estar contentos con el informe que les había traído, los 10 espías y los 2 turistas, ellos simplemente estaban totalmente abatidos. Ellos estaban llorando, gritando, murmurando contra Moisés y Aarón. Ellos anhelaban cómo sería, o sea, eso fue tan impactante el mensaje que trajeron los 10 espías, que ellos anhelaban regresar a la esclavitud. Ellos deseaban haber muerto en Egipto. Ellos quisieron morir en el desierto. Bueno, ese es un deseo que el Eterno les concede. Ellos aborrecieron la tierra prometida. Le reclamaron a Adonai Yuhei Bajei. Acusaron a Yuhei Bajei de tener malas intenciones para con ellos. Se rebelaron en contra de Moshe. Ellos procuraban apedrear a Moshe. Buscaban líderes entre ellos mismos para que los regresaran a Egipto. Mire todas las cosas que pueden suceder a causa de nuestras malas palabras, a causa de estar murmurando, de estar hablando lo que no debemos. Que no debemos hacer comentarios. Depende de qué tipo de comentario vamos a hacer, porque podemos hacer un comentario bueno, agradable, un comentario que edifique, un comentario que motive a las personas a seguir adelante, a perseverar en la Torá, a perseverar en lo que es bueno y agradable delante del Eterno. O podemos hacer simplemente comentarios que son desanimantes, que llevan las personas a la perdición, que llevan las personas al fracaso, que llevan las personas en contra de lo que el Eterno les ha hablado. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos este tipo de cosas, nos deshonramos a nosotros mismos. Porque ¿quién va a creer a nosotros si nosotros mismos no creemos en el Elohim que predicamos? ¿Quién va a creer a nosotros mismos si nosotros mismos no lo respetamos, no lo adoramos? ¿Quién va a creer a nosotros? ¿Quién pues? Nosotros mismos dañamos nuestro testimonio. ¿Quién va a creer en un Elohim que ni aún sus propios hijos creen en él, ni lo honran, sino que se la pasan murmurando en contra de su palabra, cuando ellos mismos son los que están poniendo el freno para que el Eterno, para que la palabra del Eterno no se cumpla? Porque el Eterno quiere, Él sí quiere, y su palabra es sí, es amén, y ella se ha de cumplir. Pero si nosotros ponemos ese freno, pues obvio, la palabra se va a demorar en cumplirse. Y no, y es culpa nuestra. Y todo es simplemente porque el pueblo de Israel pudo ver milagros y prodigios. Y usted y yo también los vemos. Usted y yo todos los días vemos milagros y prodigios, maravillas en nuestras vidas y en la vida de nuestros hijos. El solo hecho de que uno de nosotros salga en la mañana y regrese en la tarde, ya eso es un milagro. Que pueda volver a su casa en bendición. Que pueda regresar nuevamente con vida, en salud, en shalom. Nosotros todos los días vemos milagros. Cuando el Eterno nos provee a aquellos que no estamos laborando y aún así llenan nuestras manos. Y nosotros somos conscientes y sabemos que el Eterno bendice a tal cual persona y sabemos que Él provee. Nosotros también vemos milagros y maravillas a diario. ¿Sí? Todo eso lo vemos nosotros también. Sin embargo,
el que nosotros veamos esos milagros y esas maravillas, no siempre, si esto no está acompañado de ese crecimiento espiritual que el Eterno nos quiere dar, nosotros no vamos a terminar como terminaron nuestros antepasados. Vamos a terminar desconfiando de la palabra del Eterno. ¿Por qué? Porque es necesario tener también una relación con nuestro Padre. Esa relación con nuestro Elohim, en el cual nosotros vamos y nos postramos delante de Él y le llevamos esas pequeñas cosas que tenemos en nuestro corazón. Allí, en la intimidad con Él, es donde nosotros desnudamos nuestra alma, es donde nosotros nos mostramos tal cual somos. Él ya nos conoce. Pero si nosotros no lo hacemos, si nosotros no vamos delante de Él, créanme, Él va a permitir que vayamos a explorar un lugar para Él poder tratar lo que hay en nuestro corazón. Él no nos va a dejar así tampoco, porque Él nos tiene como su pueblo y Él no nos va a dejar así. Pero ¿qué necesidad tenemos nosotros de explorar por causa de la duda? Por causa de la desconfianza en nuestro Adón. Sí, no es necesario que hagamos eso. Podemos ir delante de Él y plantearle todo lo que hay en nuestro corazón, sacar de nuestro corazón, hacer como si fuera un costal muy grande que está lleno de muchas cosas. De muchas cosas que hacen que la palabra del Eterno de alguna manera no esté siendo viva en nosotros. Y simplemente voltear ese costal y sacarlo y decirle, Padre, mira, esto es lo que tengo en mi corazón, esto es lo que hay desconfianza, hay duda, hay desamor, hay insensibilidad, hay lashon hara, sí, hay chisme, hay contienda, hay pleito. Simplemente decirle eso, pasear ese costal simplemente como total y completamente y decirle, Padre, esto es lo que hay. Perdona mi pecado, límpiame. Quiero ser restaurado, quiero ser levantado. Quiero que tú cumplas tu propósito en mí. Pero cuando estas cosas no pasan, nosotros buscamos el problema, es en la palabra de nuestro Rey. Porque hasta allá nos lleva el pecado. Cuando el pecado germina, Él se va creciendo, Él se va creciendo. Y nos hace llegar a cuestionar la palabra de nuestro Dios. Entonces, nosotros en este momento no vamos a decir, es que nuestros antepasados, no, es que nosotros también hay pecado. Nosotros debemos tener esa relación con el Eterno, esa relación en la cual día a día, cada que sea necesario, mire, vea que recientemente pude entender que tenemos un tribunal 24/7 atendiendo. Un tribunal, el tribunal de Yuhei Bahei. Sidekenu está 24/7 atendiendo día y noche. No se cansa, es un Elohim que no se cansa, que está ahí siempre para nosotros. Porque pues dejamos llenar este saco de tanta inmundicia, de tanta perversidad, de tanto pecado. Porque pues no vamos delante de Él a contarle, a decirle. Tenemos un abogado que es nuestro Yeshua HaMashiach, nuestro consejero. ¿Cuándo vamos a ir a pedirle consejo? ¿Cuándo vamos a decirle, mira, esto es lo que hay en mi corazón? Ven, quítalo de aquí, restáurale porque así me siento, porque así estoy. Quiero ser vivificado. ¿Cuándo vamos a ir? ¿Cuándo vamos a ir o vamos a caer? Nos vamos a convertir en espías de la palabra, en espías de la palabra del Eterno. No permitamos que eso llegue a nuestras vidas. Los 10 espías llevaron un reporte desalentador porque ellos confiaron en lo que veían sus ojos. Buscaron las debilidades del lugar. Por tanto, erraron en sus apreciaciones. Nosotros los israelitas debemos contemplar la realidad de las cosas, pero confiar en la palabra de Yuhei Bahei. Sí, esa es la realidad. La realidad es que el mundo está en una situación de pecado, de inmoralidad.
La realidad es que el mundo es cada día más difícil. Pero, ¿qué ha dicho mi Padre? Sí. Yo los guardaré, yo los protegeré, yo los guiaré. Yo he vencido al mundo. Nosotros debemos de creerlo. Nosotros debemos de atesorarlo. Nosotros no debemos de pensar que porque el mundo está corrompido, entonces ya todo se perdió. No. Nosotros debemos seguir confiando en la palabra que es la que nos da vida, ¿sí? Es la palabra la que nos mantiene con vida. No importa qué tan grandes sean los gigantes, ni tan grandes sean nuestros problemas. La palabra de Yuhei Bajei es más grande que cualquier gigante. Él es poderoso para hacer que sus palabras se hagan realidad en tu vida y en mi vida. Mas los espías desde el principio habían decidido en su corazón no creer a la promesa. El pecado ya estaba en su corazón, solo faltaba sacarlo a la luz. La oportunidad para sacarlo de la luz fue ir a explorar la tierra. Por eso el Eterno les permite la exploración a ellos de la tierra prometida, con el fin de erradicar el pecado que ya estaba creciendo en ellos. La duda y la falta de confianza en Yuhei Bajei no permite que avancemos en la conquista de nuestra tierra prometida. A muchos de nosotros, o muchos de nosotros tenemos ese versículo, esa palabra que el Eterno nos ha dado. ¿En qué parte estamos viviendo esa palabra? ¿Ya comenzamos a caminar? ¿Vamos en la mitad? ¿Hemos avanzado? ¿O ya hemos recibido esa palabra? Las consecuencias de la desconfianza. Debemos cuidar nuestro corazón de estar deseando lo malo. ¿Sí? Miremos que los 10 espías trajeron ese mal, esa mala información, ese chisme delante de todo el pueblo. Hicieron que el pueblo pecara, hicieron que el pueblo murmurara, que el pueblo se levantara delante de Yuhei Bajei y que quisiera aún morirse. Yo les digo una cosa, debemos procurar ser muy sabios a la hora de hablar. Mejor es que guardemos más bien silencio. Y no me refiero a que guardemos el pecado que hay en nuestro corazón, sino que cuando no sepamos informar algo, más bien callemos. Porque ellos se fueron con un corazón que ya dudaba de lo que el Eterno quería hacer con ellos. Y vinieron con un informe según la concupiscencia que había en su corazón y según lo que veían sus ojos. Y debemos recordar que no podemos traer incitar a las personas a hacer lo que está mal, a incitar a las personas a hacer aquello que es desagradable delante del Eterno. Por eso muchas personas en ese día fueron incitadas a hacer todo esto que el Eterno le desagradó tanto, y por eso muchos de ellos pues no van a poder entrar a la tierra prometida. Aparte de que Yuhei Bajei puede conceder nuestros deseos. Dejemos de estar deseando en un momento dado volver al mundo, volver a la esclavitud. Dejemos de desear cuando tenemos problemas, cuando tenemos cualquier situación que llega a nuestras vidas y que no hemos puesto delante del Eterno, que lo que deberíamos de hacer es ir delante de Él y ponerla para evitar tener malos deseos, como los que tuvieron nuestros antepasados. Desear morir en el desierto. Y bueno, fue un deseo cumplido porque no entraron a la tierra prometida. Dice, en números 3, dice, en el número 28, dice, diles, vivo yo, dice Yuhei Bajei, que tal como habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Vuestros cuerpos caerán en este desierto y todos vuestros censados, según todos los que habéis contado de 20 años arriba, que habéis murmurado contra mí, no entraréis en la tierra a la cual alcé mi mano para jurar que os haría morar en ella, excepto Caleb y Josué, hijo de Nun. Pero
pero vuestros pequeños que dijiste llegarán a ser presa pero a vuestros pequeños que dijiste llegarán a ser presa, yo los introduciré y no conocerán conocerán la tierra que vosotros habéis despreciado. Mire que el Eterno allí hizo una diferencia para los israelitas. ¿Por qué hizo una diferencia? Porque a los mayores de 20 años no les va a permitir entrar. Pero a aquellos que que el pueblo israelita dijo que no entrarían o que morirían, ellos son los que van a entrar a la tierra prometida. El Eterno permitió que Caleb y Josué entrara con ellos a la tierra prometida. Pero los demás adultos no entraron. No entraron, ¿por qué? Pues por el mal informe pues, que dieron y porque sus corazones se contaminaron y murmuraron en contra de Adonai Yuhei-Bajei. En pleno siglo XXI nosotros estamos viviendo parte de las consecuencias de la murmuración de nuestros antepasados. ¿Cómo lo escuchan? ¿Quién creyera? Todavía, hasta esta generación, aún estamos viviendo parte de esas consecuencias. El Salmo 106, capítulo 24, 106, del 24 al 27. Dice así: pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron en su palabra. Antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Yuhei-Bajei. Por tanto, alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto y humillar su pueblo entre las naciones y esparcirlos por las tierras. Esta es la primera vez en la Torá donde habla de que el Eterno va a esparcir su pueblo por la tierra. Y de ahí que hasta el día de hoy somos parte de esos dispersos por la tierra, ¿sí? Entonces, miremos esas consecuencias desde allá, si aún nosotros las estamos viviendo acá. ¿Cómo pues no será si nosotros en este momento murmuramos, si dejamos que nuestro corazón se llene como un saco inmundo y luego comenzamos a murmurar, a quejarnos de lo que aún no se ha cumplido en nosotros, simplemente porque nosotros mismos estamos poniéndole freno a la palabra? Entonces, ¿qué va a pensar nuestra familia? ¿Cómo van a llegar otros a la palabra? ¿Sí? Todo eso es lo que debemos de pensar a la hora de hablar, ¿sí? Si mis palabras han de bendecir a otros, pues debo abrir mi boca. Si mis palabras no bendicen a otros, pues yo creería que ahí sí es necesario guardar silencio. Tenemos un dato muy importante que me encontré y es que Moshe dice, estos son los nombres de los hombres que Moshe mandó a reconocer la tierra. Moshe dio a Oseas, Hoshea, el hijo de Nun, el nombre de Yahoshua. Él es descendiente de la tribu de Efraín. O sea que Josué Osea él se llamaba Oseas y Moshe le cambió el nombre a Yahoshua. Él era descendiente de la tribu de Efraín. En el Estrón hebreo 1954, Yoshea quiere decir, Oseas quiere decir salvación, pero al cambiarle, pero como Moisés le añadió al nombre, le añadió una yud y una vad. Una yud al inicio y una vad de penúltima. Quedó Yehoshua, que quiere decir Yuhei-Bajei es la salvación. Ese es un dato muy importante que me vi por allí. Bueno, algunas de las conclusiones que podemos sacar hasta ahora es que debemos vivir nuestras vidas como turistas, buscar